Tardes. Hoy tenemos en el directo, en este directo chulo, a Mariana Taborda, que Mariana es argentina, que vive en Barcelona y tiene una visión especial que me gusta mucho, una visión especial de para ver, ¿cómo lo digo? Darle visibilidad a los negocios sin complicarnos la vida, de manera sencilla. Y a mí esta me gusta mucho, Mena. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Me La verdad alegro. que nada. Un poquito nerviosa porque siempre hay que, ¿no? Estas cositas así, pero nada, contenta, contenta de estar acá en este directo del Club de las Chulas. Genial. No estés nerviosa que esto va a ser aquí como una charla entre amigas. Nos vamos a tomar un cafecito aquí virtual y yo que soy muy curiosa, pues te voy a estar preguntando cosas para conocerte un poquito mejor y que todas las personitas que pasen por aquí ahora o luego en la grabación puedan conocerte también un poquito Por mejor. supuesto. Pues venga, vamos al lío. Y empezamos así, directas como a mí me gusta. ¿Quién es Mariana? Ok. Ah, muy bien. Así. Pues así, sin anestesia diría. Vale. Bueno, como bien dijiste, soy una mujer, soy argentina. Y eso siendo también una mujer inmigrante, digamos, estando, ¿no? en otro país, también eso cuela en mí. Así que, pero también me defino como una mujer curiosa, eh, autodidacta, apasionada, eh, y también, nada, muy positiva, optimista de las cosas. Y bueno, con esas pequeñas pasiones, ¿no? Pero bueno, también soy madre, también soy esposa, así que eso es un poco, y también emprendedora en esto de ir descubriendo cosas, de ir aportando, de ir conectando, o sea que eso también resuena mucho, mucho en mí, así que es un poco esto de esas inquietudes que me van surgiendo. Y hay algo en tu trayectoria que me ha llamado mucho la atención, seguramente ya te lo han dicho, seguramente te lo han dicho en otras ocasiones, te lo han preguntado, pero ¿cómo ha sido esto, ese salto de ser contable a community manager? ¿No? Porque hay un cambio aquí importante. Pues la historia comienza un poco en Argentina, no es tan aquí, digamos, en este caso, pero como digo, los mandatos sociales me enviaron por la carrera contable, pero un poco mi espíritu como que no terminó, digamos, por ese camino y descubrí el marketing. Entonces, en Argentina tenía también digamos, un trabajo, digamos, en relación de dependencia, o sea que también pasé por esa parte corporativa, que también me permite tener otro, ¿no? Otro bagaje de experiencias y cosas que uno va trabajando. Y cuando descubrí el marketing, y en ese momento era Facebook, y no era tanto esta vorágine que hay hoy en día, pues dije, esto es lo mío un poco. Entonces, como que esa carrera que había estudiado de contable o de administración de empresas, un poco como que creo que nunca fue para mí. Entonces, digo, ese es el título que uno tiene, ¿no? Pero bueno, la vocación o a veces el propósito va por otro lado. Descubriéndome también en esta parte creativa que a veces tengo, o en esto, ¿no? Como digo, esto de inquietudes, o sea que no, creo que nunca me hubiera visto, digamos, por ese lado. Así que por eso fui esto de contable, porque realmente la titulación va por ese lado, pero luego todo esto de autodidacta o de otras experiencias, otros programas me han llevado por este otro camino. ¿Y qué fue lo que te enamoró del mundo digital? Así como me da la vorágine de todo lo nuevo, lo cambiante, me atrae también, ¿vale? O sea, y esto de poder de buscar o ser creativo, buscar cosas nuevas, el tema de generar, o incluso, como digo, esto de conectar personas a veces, ¿no? Con negocios o marcas, esto también me atrae, ¿no? Como decir, es el medio, el marketing es el medio para esto, ¿no? Decir, bueno, tu idea, tu proyecto conecta con esa persona que puede ser un cliente, puede ser un aliado, puede ser un colaborador. Entonces, todo esto
la verdad es como, así como digo, es una vorágine, es tan cambiante, también es como que me mantiene como alerta de cosas y es lo que realmente me gusta, o sea, del marketing, de lo digital también, que va también, digamos, siempre cambiante. Y en esa experiencia que digo de la parte corporativa, creo que también ya lo venía vislumbrando porque eran cosas que parecen muy estáticas en lo corporativo, buscando siempre cosas nuevas desde otro lugar yo, siempre estaba buscando otras cosas. Y una duda que me surge ahora de algo que acabas de comentar, más a título personal. ¿Cómo es eso de emprender siendo mamá y viviendo en el extranjero sin tu red? Sin mi red, correcto. Pues el emprender un poco vino por esto mismo, ¿no? Porque cuando nos vinimos aquí, yo dije, bueno, me voy a reinventar, que uno dice, bueno, dejamos esto un poco. Yo tenía una pequeña agencia en sociedad con una amiga y socia en Argentina que ya gestionábamos redes sociales, pero aquí la diferencia horaria y demás dije, bueno, esto no va a funcionar. Creencias limitantes, claramente. Y entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un trabajo y demás. Pero bueno, al no tener esa red, el tener que ir físicamente a un trabajo me generaba esas otras limitaciones. Entonces, yo de parte paralela, como hacía allí también en Argentina, empecé a gestionar mi propio Instagram como marca personal y empezar a trabajarlo. Y una cosa llevó a la una primera consulta a un cliente, otra consulta y demás, y los tiempos, y surgieron una formación para hacer de la loquera webs. Por eso te digo que no estoy quieta, siempre estoy ahí haciendo cositas, entonces llegó un momento en que, pues si esto iba a ser un hobby, iba a seguir por la parte, digamos, estar en otro trabajo, o realmente decir, bueno, estoy en casa, puedo tener ese tiempo para, nada, disfrutar del niño, estar más tiempo, o cuando salen esos imprevistos, ¿no? De decir, hay más días sin clases, o el niño se enferma y demás, y bueno, entonces fue un apostar al emprendimiento, al negocio creativo, correcto. Así que hoy lo disfruto, ¿vale? Y lo valoro mucho porque me permite todo esto, ¿no? Decir, hoy trabajo aquí, hoy trabajo de otra manera o organizo horarios para poder estar con él o para otras situaciones que compartimos en familia, por ejemplo. Que al final ese espíritu emprendedor que decías que siempre has tenido por allí, pues te ayudó a verlo, a ver esta opción, ¿no? Como un estilo de vida, porque al final es un estilo de vida que, que cuando te mueves no puedes vivir sin él. Igual también fui consciente de que requiere el esfuerzo de profesionalizar, ¿no? De estructurar, eh, porque hay que ser consciente, bueno, que hay que llevar números, hay que planificar en cómo se va a ir desarrollando esto, mes a mes, para que incluso año a año el negocio depende el estilo de vida que uno quiera también, ¿no? Diga, bueno, lo mantengo, escalo, crezco, este tipo de cuestiones también. Claro, claro, que no sea, oye, vamos a jugar a las empresitas, no, esto no es un juego, si al final es un estilo de vida, una forma de Correcto, vivir, tienes que conseguir un negocio que sostenga ese estilo de vida, lógicamente, correcto. porque al supermercado no puedes ir a pagar con seguidores de Instagram ni nada de eso. Exactamente, exactamente. Y hablando de Instagram y este algoritmo que nos vuelve un poquito locas a todas, decía antes que tú tienes un método y defiendes el que se puede hacer todo de forma más sencilla, se puede ganar visibilidad de forma más amable, vamos a decir. Y a mí eso me gusta mucho. ¿Qué entiendes tú por eso, por simplificar cuando hablamos de estrategia digital? Vale. Creo que un poco va por esas bases de definirlas claramente, ¿no? De decir, cuál es ese cliente al que me defino, que a veces nos cuesta tanto el trabajar, pero creo que es el primer trabajo de conocer a fondo, porque conociéndolo podemos obviamente hablar ese mismo idioma, y si hablamos ese mismo idioma o esa misma forma de hablar o de conectar, conectamos mucho más rápido, ¿vale? Y podemos captar esa atención. Y luego también
no porque hagamos más contenido, me parece que también vamos a generar más negocios, sino siendo más estratégicos en el decir, optimizar un perfil, ¿vale? Con las reglas del juego también un poco, ¿no? Decir, bueno, si hay que optimizar un usuario, un nombre de perfil, o hay que optimizar una publicación con X palabras, pues tenerlas presentes también. Entonces, tal vez con las publicaciones justas o la cantidad, que por eso digo, o más calidad que cantidad, podemos llegar a esa audiencia que queremos o para el objetivo que tengamos, que también es eso, ¿no? Definir claramente un objetivo y trabajar en pos de esto, no en crear contenido en cantidad o sin un objetivo claro a final de cuentas. Eh, entonces, por ejemplo, incluso tener esos posts estratégicos ubicados en las publicaciones, o ese llamado a la acción tan famoso que sea también, digamos, estratégico, decir qué es lo que quiero. Entonces, es a veces en esto de la gestión de redes sociales o como community, es decir, prestar atención a esos pequeños detalles que no son detalles en sí, sino son cuestiones estratégicas que pueden hacer que esa parte del negocio funcione, ¿no? Correctamente. Y aquí también entra el juego esto del SEO, ¿no? Esto de las palabras claves y el hablar este idioma. Entonces, por eso digo las reglas del juego, que son las del algoritmo, de apoyarnos y no ir en contra, y de las palabras clave también que hacen esa unión con ese cliente o esa audiencia o ese perfil ideal que nosotros buscamos. Entonces, si ubicamos esas palabras también donde tienen que estar, pues jugamos a favor de ambos lados, ¿no? Del algoritmo como de la audiencia también. Y eso para mí, descubrirlo fue tanto para redes como para Instagram, como otras redes, o las mismas webs, claramente. O sea, de no tener noción de lo que era a descubrirlo, para mí también fue una, un gran hallazgo y algo que hoy en día, como que digo, es clave para mí. Acabas de nombrar el SEO y es una palabreja que en muchas ocasiones crea un poco de controversia, sobre todo porque hay muchísima gente que no sabe exactamente qué es, que no sabe cómo puede trabajarlo y de qué manera le puede beneficiar en su negocio. Cuéntanos así un poquito, explica para aquellas personas que no sepan qué es el SEO y cómo lo pueden aprovechar, qué pueden hacer por él. Vale. Tiene sus siglas, ¿no? En inglés, que es el Search Engine Optimization. Pero bueno, es básicamente eso, optimizar lo que vayas a comunicar de cara a ese buscador o de cara a esa plataforma donde ese cliente va a ir a buscar información, ¿vale? Y entonces es eh, optimizar esa conexión. Por ejemplo, en el caso de Google, que vamos a hablar, es decir, si Google como plataforma va a leer información de tu web, pues hacérsela fácil, ¿vale? Entonces, ubicar esa comunicación en los lugares donde va a buscar Google, ¿no? Siendo en el título que tenga tu página, en la URL, en las imágenes que compartas, en el nombre que tengan esas imágenes, en el texto alternativo, que tal vez no se escucha nombrar mucho, pero tenemos esa opción de decir una foto o una imagen cuando la subimos, hay una opción para poner ese texto alternativo, que es una forma de explicar en palabras fáciles y en una frase corta qué es lo que se está viendo o se está mostrando. Eh, y hoy en día, no solo, digamos, hablamos de palabras claves, que es un poco esto de la optimización SEO, y va mucho más allá, ¿no? La palabra clave no es solamente una palabra, puede ser una frase, eh, y a eso es lo que se hace la investigación, digamos, al inicio para cualquier proyecto, para cualquier negocio, pero siempre esto, como mencioné, la palabra de negocio. Eh, Como para estructurar un poco la idea para que no se vaya, digo, cuando tomo contacto con un proyecto, lo principal es eso, es conocer el negocio. Entonces, si conozco el negocio, puedo hacer esa búsqueda de esas palabras claves para hacer negocio incluso, ¿no? Para conectar esa empresa, esa marca, ese negocio con lo que está buscando esa persona. Y ahí es como hablar el idioma digo, ¿no? Es como hacer el match de decir, bueno, entre tu negocio y ese cliente ideal y que a través de Google lo logramos, o a través del algoritmo de Instagram, o a través del algoritmo de LinkedIn, pero decir, es buscar estratégicamente esas frases o esas palabras y deseo también
es esta parte un poco más de investigación o de semántica, porque a veces podemos decir lo mismo, pero semánticamente de otra forma, que significan igual. Está la parte técnica también, entonces ahí ya es esto que te decía al principio, dónde, en qué sectores estratégicamente ubicar esa información o qué cositas conectar, ¿no? Es decir, qué plataformas son necesarias que haya esa información extra de cara a Google. Así que bueno, espero que se haya entendido porque a veces, digamos, así como parece algo extraño, en realidad para mí es como básicamente hablar el idioma de esa persona y traducírselo a Google, ¿vale? A Google o la plataforma que sea. Y hoy en día, que está el tema de las IAs, de las inteligencias artificiales, están surgiendo mucho, o sea, están ya entre nosotros, las búsquedas por voz y demás, aprovecharnos un poco más de la parte conversacional, ¿vale? Es decir, si tenemos que comunicarnos, escribir como realmente hablamos, ¿vale? No de otra manera, o sea, o nombres raros o muy rimbombantes, ese tipo de cosas, ¿vale? Que a veces lo que, por ejemplo, mi mentora o lo que siempre dice, o sea, Google es ciego, entonces tenemos que facilitarle las cosas para que las pueda interpretar. Y ahora que acabas de comentar lo de escribir con inteligencia artificial, he escuchado últimamente que Google está detectando y que no le hace mucha gracia cuando los textos son excesivamente copiados de la inteligencia artificial. ¿Es cierto? ¿Son leyendas? ¿Qué crees tú al respecto? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que lo que interpreta Google es si es un contenido rico o contenido que realmente cubre la búsqueda del usuario, que el cliente de Google es esa persona que busca información. Y si lo que encuentra en tu web es contenido que encuentra en miles de webs o que le suena a ese refrito, a esa palabra que encontramos, pues no la va a mostrar. O sea, no es que no le guste porque está generada con la IA, sino que no le gusta porque no encuentra nada nuevo o no encuentra valor o no encuentra ese plus que cubra la búsqueda de esa persona, ¿vale? Entonces a veces no es que, no, por eso digo, no hablamos ni de cantidad de contenido, ni de palabras raras, ni mucho menos, sino es decir, si está buscando tal palabra, no sé, en vestido rojo, pues cubrir lo que esa persona está buscando, ¿vale? O sea, responder de la mejor manera y de la manera más clara o de la manera más amplia, si se puede también en algunos casos, lo que está buscando esa persona, ¿vale? O sea, para mí es lo que interpreto que le gusta a Google y lo que yo haría en este caso. Que al final todo se resume en algo que comentaste cerca del principio de nuestra conversación, el conocer al cliente. Porque si Correcto. sabes al cliente cómo habla, cómo se expresa, pues ahí ya puedes más o menos saber qué frases, de qué manera busca a esta empresa en Google, ¿no? Exacto, exacto. Me parece que va por ahí, digo, uno como marca tiene formas de comunicarse, pero también la otra, digamos, conocer a tu cliente, cómo busca, qué busca y conectar en eso, ¿no? Es decir, incluso a veces para hacer búsqueda o de información o crear contenido, a veces nos valemos en la misma, digo, en la parte de redes, incluso a lo que dicen nuestros propios clientes. Esta investigación inicial siempre va mucho de eso, es decir, la forma de... hay personas que, por ejemplo, me pasó una anécdota con una compañera de trabajo que yo le decía, creo que yo le decía barcos y ella le decía botes y hablábamos así, le digo, claro, tú le dices una cosa, yo le digo de otra manera, nos entendíamos igual, pero claro, había que traducir eso y así, semánticamente era lo mismo, pero bueno, a eso voy con esto de encontrar esas palabras que hagan match o esas frases o expresiones, exactamente. Claro. ¿Y qué crees tú que ahora mismo, actualmente, cuáles son esos errores que más se cometen, tanto en página web como en redes sociales? Vale. Si tuvieras que En destacar sí, alguno. no. A ver, en redes creo que es un poco esto que hablaba al principio, ¿no? Decir, no publicar por publicar, sino plantear un objetivo realmente el que tengas, ¿vale? Si es llegar a más audiencia, vender tal o cual producto, programa, servicio, tener engagement. Entonces, en base a ese objetivo, planificar el contenido que necesites, ¿vale? Planificar el contenido
contenido que vayas a generar. Y encontrar también la forma que sea más, que vaya más con la marca, ¿no? Porque no todo es Reels, no todo es carrusel, o sea, encontrar esa forma de y potenciar esas funcionalidades también que nos da la plataforma, ¿no? Si son historias, pues hacerlas como efectivamente dice la palabra, ¿no? Que sea una historia, ¿no? No que sea simplemente una publicación, digamos, individual, ¿vale? Entonces, para mí un poco el tema de redes es esto, es como buscar esa conexión o esa coherencia y esa constancia también, ¿no? De crear ese contenido. Y en el tema de webs, eh, a ver, tener el momento oportuno o no de generar el contenido de la web, ¿no? Decir, bueno, porque hay como distintas opciones, decir, entonces, si el negocio está empezando o hay que tener obviamente autoridad, presentar, digamos, esta autoridad o poder tener nuestra casa digital empezando, podemos empezar por una one page, por una landing, pero bueno, empezar y luego empezar a validar el resto de servicios, programas, lo que fuere. Pero sí al momento de montar una web ¿no? más compleja, tener en claro todas estas cuestiones de negocio, ¿vale? Porque son importantes porque esa es la experiencia de usuario que uno quiere que viva la persona que va a encontrar tu web, ¿no? Es decir, claramente los servicios, claramente la propuesta, claramente los beneficios de tener tu servicio, ese tipo de objetivos que tiene que cumplir la web. Y claramente también lo del SEO, porque me encuentro con muchas webs que estéticamente, y eso lo uno yo, porque al principio pensaba un poco diferente, decir, bueno, es una web bonita, pero no conecta o no convierta, pues tiene que ser las dos cosas, tiene que ser estéticamente, ¿no? Y a su vez la experiencia de usuario también importante, eh, tiene que tener estas cuestiones técnicas o para que a cara de Google también aparezca, ¿no? Decir, si estoy posicionando por mi nombre de empresa, de marca, de negocio, ubicar ese contenido donde tiene que ser, ¿no? Un título en el cabezado, una URL amigable, ¿no? Que no aparezcan números y letras raras, eh, subirla a las plataformas que Google conoce. Y si uso incluso otras plataformas, también se puede trabajar eso, ¿no? Porque hoy digo, hablando de WordPress, que es donde yo trabajo, digo, también hay otras plataformas que también se puede cumplir con esto. Entonces, creo que es un poco esto, o sea, dejarnos llevar por salir a escena, pero tener un poco en claro la parte de negocio también, no solamente de montar la web. Sí, bueno, no, sí, no, sí en el sí. ¿Cuál es tu red favorita? ¿Cuál es tu red social favorita? Te iba a preguntar si tuvieras que elegir solo una, pero no, Vale. no le voy a preguntar a una community manager que elija solo una. Simplemente, ¿cuál es tu favorita ahora mismo? Vale, ahora mismo, digamos, creo que LinkedIn es como la favorita, ¿vale? Mm, aunque me gusta mucho Instagram, ¿vale? Me conecto más con la parte de historias, ¿vale? Como que esa parte me atrae de la plataforma, pero el hecho de estos continuos cambios y demás es como que, pero bueno, la trabajo igual, pero creo que la otra me genera como un poco más de cariño, así que, pero bien, sí, sí. Coincidimos en eso. A mí también me llama más la otra. Y eso que está Y cambiando con, bastante, pero bien. sí, porque parece que cada vez se está pareciendo más a Instagram. Mm, Va teniendo cositas ahí. sí, Y también en la forma de interactuar de la gente. Ahí también están cambiando un poco. sí, sí, sí. ¿Cómo crees tú, como desde tu punto como community manager, que también tiene servicios, ahora hablamos de esos servicios como community manager, ¿qué crees tú, cuál es ese punto, ese momento en el que un emprendedor, un empresario, es el momento ideal para que delegue sus redes sociales? Vale. Pues me ha pasado casos puntuales de alguien que tal vez estaba empezando, eh, pero sabía que tenía que delegar porque era la forma de profesionalizar cómo iba a ser ese lanzamiento a la parte digital, ¿no? Entonces, también está bueno tener esa primera conversación, ¿no?
digamos, en una sesión, en lo que fuere, para, digamos, revisar ese tipo de cosas. Pero me parece que se puede dar en tanto alguien que está iniciando, pero tiene muy en claro de cómo llevar adelante ese negocio, y si se lo puede permitir, claramente. Y luego, en el caso tal vez de ese profesional o marca personal que lo lleva al negocio y que se siente a gusto creando contenido y demás, cuando obviamente el tiempo empieza a escasear y dice, bueno, necesito ese apoyo, ¿vale? Entonces, ahí también en ese caso. Y en el caso de las empresas o pymes, pues está claro que sí, porque si no hay alguien específicamente dentro de la empresa que lo lleve a cabo, delegarlo o trabajar en conjunto o en colaboración, o sea, siempre hay como distintas opciones, ¿no? A veces es generar el calendario pero no el contenido, o apoyar en la creación, o sea, hay como distintas formas de trabajarlo también, no tener, digamos, la gestión propiamente dicha del community, sino tal vez como más de social media, de generar un poco la estrategia. Claro. Cuéntanos sobre tus servicios, a qué tipo de profesionales o empresas ayudas tú. Vale. Pues al principio era como que más dirigido a marca personal, ¿no? Al profesional independiente, entonces un poco es el profesional con el cual me muevo generalmente. También me ha tocado el negocio local, ¿vale? Entonces eso también es el negocio con el que gestiono. Y después alguna colaboración con agencia y demás, como un poco más a grande escala, ¿vale? Pero como digo, más a marca personal o profesional independiente, incluso es con lo que también me siento cómoda trabajando. Y negocio local, ahora digamos alguno, digamos que ha surgido también. Pero no tengo un sector específico, ¿vale? O sea, no hay algo que diga este sector, ¿vale? Así que nada, descubriendo cosas nuevas siempre. Perfecto. Mira, por aquí hay una chica, Nuria, asistente virtual, que dice, empezando en redes y tengo claro que que hay que delegarlo por su parte. Es que llega un punto en que tienes que decidir y pensar, una hora de mi tiempo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto me cobran por hacer este trabajo otra persona experta que quizás lo hace mucho más rápido y dedica menos tiempo que yo? Pues hay que pensar que eso al final es un coste. El coste es una inversión o sea, el coste es el que perdemos al final nosotros de generar nuestros ingresos haciendo un trabajo en el que no somos expertas. Mm, Hay que valorar. sí. Sí, sí, a mí me pasa incluso en otras acciones o tareas que dices, bueno, esto es, ¿no? A veces dices, bueno, finanzas, lo del ego, o hay gestiones, ¿no? Como asistente virtual que dices, bueno, me valgo de la experiencia y el expertise de alguien para trabajar en el área que sí puedo, digamos, explotar, ¿no? O potenciar de mi trabajo. Sí, muy bien. Sí, es que muchas veces decimos, no, no puedo delegar porque no tengo dinero. Digo, ojo, cuidado, porque esa hora que tú estás haciendo un trabajo, esa hora, 2 horas, o quizás a ti te lleva 5 horas porque no eres experta en esa área, las podrías estar facturando, trabajando con clientes y mientras otra persona experta en esa área te hace ese trabajo y quizás te sale mucho más rentable. Hay que valorar Hay que valorar. siempre Correcto, eso. exactamente. Exacto. Tengo por aquí apuntado que estás preparando un programa grupal. A ver, cuéntanos un poquito cómo es eso, a ver si pescamos algo. Muy bien, muy bien. Pues esto en esto, como digo, de gestionar redes y estar también en el área del diseño web y el web con SEO, me he topado con situaciones con clientas que tal vez las pasaba desapercibidas y bueno, y lo gestionaba, pero bueno, ahí surgió esta idea de este programa, porque bueno, también un poco a mí este gusanillo me pica de la parte técnica, de decir, vamos a hacer esto, hacer lo otro, o yo, digo, meto mano, como digo. Entonces, me ha pasado con incluso compañeras de estar apoyándolas y demás en estas cuestiones, más de la parte de mentoría técnica. Y bueno, entonces digo, ¿por qué no potenciar o eh, dar ese conocimiento a otra, digamos, a otra profesional, a otra emprendedora, a otra colega, de este tipo de cuestiones? Y básicamente, como digo, obviamente es un programa beta, pero en el cual es un poco una mentoría técnica, ¿no? De acompañar en montar ese primer embudo, que esta palabra que tanto, ¿no? mencionamos y nos suena y dice parece algo extraño, algo
impensado porque a mí incluso también me pasaba a decir, bueno, encontrar miles de herramientas en las cuales pensar cuál es la mejor manera de empezar. Entonces, es un programa en el cual acompañar a desde esa eh, digamos, ese primer embudo de decir, monto y configuro una landing de captación donde está el formulario y va a venir ese potencial cliente a dejar su correo, unirlo con la plataforma de email marketing, que en este caso es una plataforma que es muy intuitiva, muy fácil de usar, como es MailerLite, que muchos la conocerán, y que aprendamos, ¿no? Y que se aprenda esta profesional o esta persona, tome ese conocimiento para decir, si luego tengo que volver a hacerlo, tengo el conocimiento y hacer esa entrega de ese lead magnet o de la newsletter y montar esa primera secuencia de correos e incluso, como obviamente como community, poder hacer esa difusión, ¿vale? Dar esa opción a que pueda tener ese primer calendario para generar esa difusión de ese contenido. Y al inicio, con esta experiencia de SEO también, en esa primera landing poder también incorporar, ¿no? Los principios o algunos de los principios de SEO para que también se pueda captar de manera orgánica, ¿no? Si efectivamente da el potencial de eso que queremos compartir, ¿no? De la temática de la newsletter o de la temática que tenga ese lead magnet. Así que esto es un poco este programa beta y esto que está surgiendo en mi cabeza. Que bueno, ya estoy trabajando, ¿vale? Pero por eso digo que fue esa idea a raíz de contacto con clientas como con compañeras. Me encanta porque es eso de escuchar a tus clientas, estás montando algo, o sea que maravilloso. Ahora con el programa beta lo validas, así que si alguien se quiere aprovechar de este programa beta y quiere aprovechar y co-crear con Mariana el programa, pues que te escriban, ¿no? Y así es Exactamente, una me forma escriben un de... mensaje directo, comento pequeñas cositas, incluso, ¿no? Siempre es así, los primeros serán los más beneficiados o tendrán alguna cosita extra, un plus, o algún bonus, así que bienvenido cualquier contacto, consulta, ¿vale? Y ya hablaremos. Genial. Yo dejaré por aquí abajo en la descripción del directo, dejaré tu cuenta para que te puedan poner en contacto contigo y si no, cualquier cosita, pues que nos hablen directamente a nosotros y les pondremos en contacto contigo. Mariana, cuéntanos algo más que te quede en el tintero, algo que nos quieras compartir. Vamos a ir terminando ya. No, la verdad que he estado muy a gusto, o sea, hemos hablado de todo, de redes, de web, del programa, de nada, de la vida aquí, digamos, como Argentina, que obviamente es un poco también lo que une toda esta experiencia. Y nada, feliz de estar aquí en este directo, ¿no? De este club, que la verdad que muy contenta también de todo, de todas las experiencias, encuentros y demás, así que, y de las profesionales y mujeres que voy conociendo. Genial. Muchísimas gracias por unirte, por participar en este directo. Para quien no lo conozca, este es un club de ocio y negocio, las dos cosas. Y los directos forman parte de un servicio que tenemos dentro del club, que es dar visibilidad a nuestras socias. Así que si alguien le remueve y quiere saber más, pues también que nos escriba y encantada les contamos. Pues nada, Mariana, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a todas las que han estado por aquí, a las que nos verán luego en la grabación y nos vemos en el siguiente directo. Gracias a ti, Inma, un placer conocerte y he estado muy a gusto, la verdad. Muchas gracias a ti. Chao, hasta luego. Chao, chao.